buenas a todos a este nuevo vídeo de historia. En este caso, pues volvemos a otro de los mapas más característicos, más genéricos del siglo XIX, pero esto no quiere decir que no sea fundamental, como es el mapa de la configuración política de Europa tras la celebración del Congreso de Viena en 1814, que pone fin a la denominada al periodo revolucionario y a las guerras napoleónicas. Como vemos aquí, estamos ante un mapa de coropletas exclusivamente. Sí que tenemos unas líneas de coropletas ya que representan las líneas administrativas. En este caso, pues vemos los diferentes reinos, como es el caso del Reino de España, el Reino de Francia y el Imperio Austriaco. Hay que contextualizarlo en 1814 de la celebración del Congreso de Viena y es un mapa que está ubicado en Europa, por lo cual tiene un cierto carácter eurocéntrico. En este caso no es un rasgo negativo, no es un rasgo negativo porque representa asimismo el final representa un tema exclusivamente europeo en este aspecto. Sí que tenemos una zona rayada, como pone la leyenda, que lo va a marcar las nuevas adquisiciones, pero bueno, esto lo vamos a ver en el análisis. La idea principal del mapa pues, es mostrar la evidente configuración política de Europa, en este caso tras la finalización del Imperio Napoleón. Por su parte, también vamos a observar cómo hay ciertos territorios, el caso de la península itálica y el reino de Prusia, que hay diferente rayado y que explicará posteriormente los procesos de unificación alemán-italiano cuyo fin es el mismo, unificar los países, pero las características y funcionamientos van a ser muy diferentes. No tiene nada que ver el modelo de Cavour, que después veremos, el modelo de Garibaldi, el modelo de unificación italiana con el de Alemania y Bismarck. Por otro lado, también hay que destacar pues, la aparición del Imperio Ruso, cómo realiza esa expansión hacia Polonia y hacia Besarabia, y por otro lado, cómo desaparece el reino de Bélgica y el reino de Holanda, de los Países Bajos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque se trataba de juntar dos modelos políticos, dos países heterogéneos entre sí, un país agrario, un país industrial, un país de tradición católica, otro país de tradición protestante en un mismo reino, por lo que a partir de la década de 1830 veremos cómo de nuevo se produce esa independencia. También son fundamentales los ducados de Holstein-Spesslich. ¿Por qué son importantes? Porque después veremos cómo va a ser el casus belli de la guerra pruso entre Dinamarca y Prusia por estos ducados. Por otro lado, vemos cómo el Imperio Austriaco pues, tiene unos territorios, un vasto territorio, y por otro lado, cómo el Imperio Otomano tiene todo el control de los Balcanes. En esta época, este Imperio Otomano durante el siglo XIX va a caer derrotado. Es lo que se llamaba el enfermo de Europa, el Imperio Otomano, y que veremos cómo será primero el caso de Grecia en 1820, aprovechando esa primera oleada revolucionaria, aunque el Tratado de Londres es fructífero a partir de 1829. A partir de ese momento lo que vamos a ver es cómo los Balcanes se van a convertir en un auténtico polvorín durante el siglo XIX y tendremos pues esas guerras balcánicas, esos procesos de independencia y que en el que el Imperio ruso va a tener un papel fundamental y se van a empezar a observar ciertos mecanismos. Y esto pues al final explicará en cierto modo pues la Primera Guerra Mundial, pero para eso queda bastante. Por otro lado, otra de las cosas que llaman la atención pues es el Ducado de Saboya, que está bajo control de Piamonte y Cerdeña, y como vamos a observar, como veremos en el proceso de unificación italiano, vamos a ver cómo va a ser un motivo de negociación entre Francia, Italia y Austria por el control de estos territorios, así como las alianzas entre Napoleón III e Italia para ciertos conflictos. Vamos ya, una vez en el caso del Reino de España y de Portugal, son dos países que, en el caso de España, pese a los continuos conflictos bélicos internos, se va a mostrar estable desde el cambio de dinastía, desde la guerra de sucesión no va a tener grandes cambios. Una vez se realice la vuelta de Mallorca y Menorca a España,
y sí que en este caso, pues no vamos a observar desde aquí las pérdidas territoriales de estos dos grandes países dominadores atlánticos en el siglo XVI, cómo pierden todo este poder, pero se mantiene más o menos estable en este aspecto. Para analizar esto, este mapa, en el contexto histórico, tenemos que hablar de los puntos a partir del cual se forma el Congreso de Viena. Y es que tras la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo y su destierro a la isla de Santa Elena, donde pasará sus últimos días, se celebra un Congreso de Viena entre las potencias absolutistas, entre ellas lideradas fundamentalmente por el canciller austriaco Metternich, quienes establecen unos modelos de operación tanto para establecer la nueva configuración política de Europa como para establecer los tres principios clave de este periodo: legitimidad, equilibrio y solidaridad. Yo la llamo Lex, vosotras llamarle como queráis. Legitimidad, porque legitimidad para la vuelta de las antiguas dinastías reinantes antes de 1789, es decir, antes de la Revolución Francesa. Equilibrio, equilibrio para evitar la existencia de grandes superpotencias que puedan causar un desequilibrio en cuanto a los estados. No obstante, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano van aparte. Y en este caso, solidaridad. Solidaridad para establecer alianzas como la cuádruple alianza, la quíntuple alianza, que permiten intervenir en aquellos territorios que se encuentren bajo amenaza revolucionaria. En este caso, en el caso del Reino de España, tenemos que destacar la quíntuple alianza que establecía la alianza o el Tratado de Verona, a partir del cual permite la intervención en 1823 de los 100.000 hijos de San Luis, que acaban con el trienio liberal en España. También podríamos hablar pues de la diferente evolución, podemos hablar del parlamentarismo británico, como es una potencia que abraza el liberalismo desde la Revolución Gloriosa de 1688 y para parte de la equivocada historiografía británica establecen que su edad contemporánea, su liberalismo, nace a partir de esta época. En definitiva, un mapa que muestra el siglo XIX, muestra o nos anticipa de esos grandes conflictos y que es importante que tengamos en la cabeza para entender las oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y 1848 y evitar falsas ideas preconcebidas, sobre todo en el caso de España y el intento de parte de la historiografía de culpar de los males del siglo XX a este periodo decimonónico.